Soy Fabiola Najá Sánchez, cofundadora de Crecer. 6 personas estuvimos en ese inicio, en ese primer proceso, que no nos conocíamos realmente. Mi gran amigo Paco Morales y yo, pues en cierta forma engendramos la idea. Yo venía de una experiencia muy fuerte en Tarahumara, trabajaba yo en una fundación, hice una inmersión en la Sierra Tarahumara durante 9 meses y ahí fue como darme cuenta las necesidades sociales de nuestro país en términos de violencia, ¿no? O sea, toda esta situación de violencia tan apremiante que se vivía ya en esa zona del país, ¿no? Y ver la realidad de tantas mujeres también en una situación de mucha impotencia con respecto a la violencia familiar. Jóvenes también enfrentándose a situaciones de violencia estructural muy fuerte en el tema pues, de las drogas, ¿no? De narcotráfico que empezaba también. Y Paco, por el otro lado, estaba en España, terminando unos estudios, también de una experiencia fuerte para él, y entonces él me contaba, oye, conocí acá una organización y se está gestando un movimiento muy fuerte en España en el tema de cultura de paz. Y yo platicándole mi experiencia, ¿no? Entonces, cuando regresó él de España y yo de Chihuahua, pues empezamos a decir, hagamos algo, ¿no? Y empezamos a contactar a los demás compañeros que también activistas, con muchas inquietudes. Teníamos alrededor entre 28 y 30 años, por ahí más o menos, ¿no? Todos estos compañeros también con un corazón muy puesto en la transformación social, y entonces desde las capacidades y saberes de cada quien fueron aportando, ¿no? Marco Ruiz, Mario Pacheco, Ana Luz Lozano, Carmen Treviño, Francisco Morales y una servidora, ¿no? Fuimos los 6 iniciadores. Y entonces, un 27 de junio ya del 2001, firmamos finalmente, después de un proceso de 9 meses, de estar reuniéndonos, pensando, profundizando, estableciendo una misión, el nombre, la visión, ¿no? Los primeros líneas de trabajo, ejes temáticos, etc. Y sí nos dimos cuenta que queríamos trabajar con la infancia, específicamente porque sabemos que es la edad muy vulnerable en la que hay muchas posibilidades de desarrollo, de crecimiento en los chicos. En zonas vulnerables también era un punto importante, en zonas rurales y urbanas, y desde un enfoque de prevención. Sabíamos que un problema raíz es la violencia, ¿sí? A todos nos pega de alguna u otra forma en los diferentes niveles. Y dijimos, bueno, vamos trabajando desde la prevención de la violencia, con infancia, ¿no? Y desde una perspectiva de cultura de paz. No sabíamos qué era eso, no sabíamos qué era cultura de paz, pero sonaba lindo, ¿no? Paco, que venía como con toda esta información de España, dijimos, bueno, pues suena padre, ¿no? Vamos viendo de qué se trata eso de la cultura de paz. Y entonces empezamos a capacitarnos y a traer especialistas y asesores, y fuimos a Ecuador y fuimos a España y nos capacitamos, ¿no? Y también trabajamos, pues digo, formándonos un poco en la línea de qué es eso de la violencia, cómo se vive, ¿no? Cómo se trabaja desde un ámbito preventivo. La verdad, en aquellos años los programas de gobierno y las intervenciones ciudadanas eran mucho en el tema remedial. Había poco visión desde la prevención, la verdad. Y eso se ha ido posicionando, ¿no? Nos ha dado mucho gusto que esta visión ha ido cambiando, y saber que no es solamente atender la problemática, sino realmente prevenir las situaciones, ¿no? Entonces, pues fue todo un movimiento de empujar y desde estar pensándonos en el tema de prevención. Se abrieron fondos también económicos para poder sostenernos. Muy al inicio, después de 6 meses de estar constituidas, pues ya nos dimos cuenta que operativamente ya no era posible solamente manejar la organización con voluntarios, ¿no? Porque 6 meses de la organización estuvo prácticamente, éramos voluntarios todos, empezamos a ir a una escuela, nos vinculamos con la Secretaría de Educación, nos mandaron allá a una zona que estaba como iniciando, se estaban mezclando ahí diferentes colonias por una situación ahí, y eran estas escuelitas en unas situaciones pues muy deficientes, ¿no? Y ahí nos fuimos a trabajar los sábados, hicimos una serie de talleres, los 3 ejes, paz conmigo, paz con la comunidad, paz con la naturaleza. Hicimos los talleres sabatinos con los niños y las niñas de primaria. Al cabo de un año la directora nos dijo, oigan, ¿qué están haciendo? Nuestros niños están más colaborativos, vemos que hay menos golpe, menos pelea, menos violencia física, menos violencia verbal. ¿Qué están haciendo? Pues nos invitaron después a trabajar durante la semana, ¿no? Que entráramos al salón de clases y trabajáramos con los talleres con todos los niños de la escuela, porque el sábado era voluntario. Pues ahí ya nos vimos en la necesidad, pues ya, de
contratar. Yo ya trabajaba como directora operativa. Yo les dije a mis compañeros, estoy dispuesta a dejar el trabajo que yo tenía y pues operativamente sostener la organización y empujarla, ¿no? Junto con mis compañeros que formamos el consejo. Después, cuando ya nos invitaron a trabajar tiempo completo en las escuelas, pues ya contratamos a alguien de medio tiempo, fuimos a la UDEM, hicimos una alianza, trajimos chicos de servicio social y así empezamos a constituir y a formar los proyectos, ¿no? Esos tallercitos de los sábados se convirtieron en el programa Escuela Sin Violencia y luego surgió Pasarte para trabajar con adolescentes y luego Pasitos para trabajar con los niños de preescolar. Para esto ya teníamos un staff, ya habíamos contratado a Omar, luego llegó Griselda, estuvo Diana en la gerencia de desarrollo, entonces fuimos creciendo en la medida que la organización fue madurando, que los proyectos y la metodología también desde esta visión de educación popular también se fue fortaleciendo. Y entonces el staff ya éramos 7 personas, 8 personas, llegaron fondos de las fundaciones locales. Iniciamos también con un programa de Amigos por la Paz. Muy al inicio los consejeros, compañeros, pues pedimos, ¿no? Hicimos un programita de fondeo hormiga, entonces pedíamos a los amigos que nos donaran una cantidad mensual, ¿no? Y así surge Amigos por la Paz, que hasta la actualidad este programa que ha ido sosteniendo pues de base gastos operativos, administrativos, ¿no? Entonces, ese programa realmente ayudó a que pudiéramos ir sosteniendo los primeros gastos mientras llegaban los recursos de las fundaciones, ¿no? Con la profesionalización de mis compañeros del staff, psicólogos ellos, psicólogos sociales, cada quien en su área, se fueron fortaleciendo los programas, ¿no? Con sus indicadores, con sus objetivos, con sus resultados. El impacto fue un poquito más amplio. Trabajamos en escuelas, hicimos un buen diagnóstico para darnos cuenta en la ciudad dónde eran las incidencias de violencia más fuerte, allá por la zona de San Bernabé, Pomerrey, toda esa zona nos indicaban la información y el diagnóstico que allá tenemos que ir a trabajar. Fuimos, abrimos el segundo centrito, ¿no? Este centro que estamos aquí en la Primavera, pues también fue un comodato. Y el segundo centro también en comodato lo abrimos en aquella zona. Entonces teníamos un equipo de chicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con quien hicimos una alianza, chicos del TEC, chicos de la UDEM, de la UR también, haciendo servicio comunitario, ya con un perfil mucho más específico de psicólogos, de trabajadores sociales, etcétera, interviniendo, ¿no? De trabajar solamente en las escuelas, abrimos también programas de trabajo en la comunidad, con apoyos de fundaciones internacionales. Empezamos a hacer alianzas también con otras organizaciones, con otros actores de sociedad civil, con el mismo gobierno, y eso también permitió que Crecer pudiéramos intervenir en la comunidad como tal, ¿no? Y luego, pues dijimos, hay que formar a más maestros y a más personas desde esta perspectiva de cultura de paz. Surge el diplomado con Secretaría de Educación, en Educación para la Paz, y luego nos vamos con UDEM a gestar otro diplomado en cultura de paz. Estos son nuestros 2 diplomados que siguen vigentes y que nos da la oportunidad de que más personas se formen desde esta perspectiva, ¿no? En todo este tiempo, el consejo de Crecer pues fueron los cofundadores y luego fuimos invitando a otros amigos que nos ayudaran en la línea de comunicación, ¿no? Que nos ayudaran en la línea estratégica. Entonces, este consejo se vino pues enriqueciendo con amistades cercanas. Generalmente éramos unos 8 o 10 consejeros que sesionábamos cada 15 días, ¿no? Y después nos dimos cuenta que teníamos que dar un brinco importante, ¿no? Que no fueran solamente los amigos, sino que fueran otros perfiles de personas que no conocían a la organización, pero que podían aportar mucho. Entonces empezamos a hacer como una búsqueda de estos perfiles e invitamos a estas personas y pues con éxito, ¿no? Muchos de estos compañeros se quedaron por varios años, 2, 3 años. ¿Qué tal? Pues mi nombre es Víctor Torres y bueno, mi principal gusto es trabajar en comunicación. A mí me encanta comunicar, entonces esa es una de las cosas que más me mueve y me motiva, ¿no? Comunicar es para mí una pasión, ¿no? El arte me gusta muchísimo, ¿no? Soy también artista, ¿no? Entonces soy pintor, ¿no? Básicamente soy una persona que gusta del arte y que le gusta comunicar. Pues sobre mí les puedo decir que soy mexicano, ¿no? que ya llevo en Monterrey viviendo alrededor de
22 años, ¿no? Y bueno, pues casi al mismo tiempo que llegué aquí, tuve la oportunidad de conocer a Crecer, ¿no? Lo que hago en Crecer, o sea, yo soy en este caso, soy parte del patronato, ¿no? Y pues principalmente me ha tocado precisamente trabajar en el área de comunicación. Así es como llegué a Crecer, apoyándolos primero en un consejo de comunicación que se hizo hace ya muchos años. Bueno, en algún momento un amigo, Juanelo, me contactó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Conocí a una organización, me gustaría que supiera sobre ellos. Invitó a Fabiola, y me invitaron, fuimos a cenar a un lugar, Di Máximo se llamaba, un restaurante ahí cerca del TEC. Ahí conocí por primera vez a Fabi, y ahí empezamos a platicar, y me platicaron tener una necesidad muy específica. Juanelo sabía que yo me dedicaba a la comunicación, y entonces él sentía en ese momento que le vendría bien alguien que apoyara en el área de comunicación a Crecer. Así que esto fue hace muchos años, estoy hablando que será unos 20 años, una cosa así, entonces ya fue hace tiempo, ¿no? Y bueno, ahí conocí la causa, ¿no? Lo que fue más relevante para mí es que yo hace mucho tiempo he querido trabajar en cultura de paz, hace muchos años, mucho antes de esto, ¿no? Entonces, claro, para mí fue una gran oportunidad, ¿no? Ya trabajar directamente con una organización, ¿no? Había buscado causas, la verdad es que había apoyado en causas, sobre todo educación para adultos y cosas así. Y bueno, pero cuando conocí a Crecer y entendí qué era lo que estaban haciendo, a mí me pareció que era la respuesta, ¿no? Era precisamente la respuesta que necesitamos, ¿no? En México, justamente trabajar con los niños, ¿no? En su momento, trabajar con los niños. En ese momento teníamos también un proyecto en Chihuahua, ¿no? En Baborigame, y también me parecía fundamental, ¿no? Me parecía fundamental que la escuela fuera no solamente algo donde tú puedes llegar a convivir, sino que fuera parte de la comunidad, ¿no? Que fuera parte de la comunidad y que estuviera activamente integrada en todos los roles, o sea, económico, social, cultural, ¿no? Entonces, para mí eso fue lo que me atrajo, ¿no? Hacia Crecer, ¿no? Su enfoque hacia la cultura de paz, pero más allá de simplemente la parte formativa, era la parte vivencial, ¿no? Y entonces eso fue lo que me trajo a Crecer y lo que me hizo abordar esta causa. En ese entonces empezamos, en aquel entonces rediseñamos el logotipo, fue lo primero que hicimos, la esencia de este árbol, ¿no? Que da frutos y alrededor del cual hay dos niños. Esa ha sido siempre la idea de Crecer, ¿no? La idea de Crecer siempre ha sido la misma. Hoy en día pueden ver incluso una paloma, ¿no? En el árbol hay una paloma que también se la debemos a Yasmín, por cierto. Gracias, Yasmín. Este proyecto Crecer nació como un grupo de amigos, y la verdad los quiero mucho y los sigo queriendo a pesar de los años. Pero bueno, esa es la esencia por la cual Crecer fue en su momento la causa que yo abracé, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Por el enfoque que tiene en cultura de paz, sobre todo en eso, en hacerlo vivo, en hacerlo real, en ser una experiencia viva, ¿no? Hola, soy Iván Ramos, soy psicólogo de profesión, pero también me dedico a la comunicación corporativa y pues soy esposo de Adriana Certuche y padre de Dante Ramos, niño de 3 años, y he colaborado con Crecer desde hace 11 años aproximadamente, tanto en la parte de comunicación como en otras cosas. Orgulloso de ser parte de esta gran organización, de este gran equipo. Conocí a Crecer alrededor del 2010, tal vez mediados finales del 2010, gracias a Víctor Torres, que es parte también del patronato de la organización de Crecer, y me empezó a comentar que él colaboraba, o sigue colaborando, sobre todo en la parte de comunicación de Crecer, pero sobre todo lo que me llamó mucho la atención, o por lo que me convenció, fue la metodología de Crecer, ¿no? Es decir, que todo lo que se hace en Crecer tiene un fundamento muy fuerte y una práctica o que surge de la misma experiencia con las personas, ¿no? Es decir, no se va a las escuelas a imponer cosas, sino que se va a aprender de los mismos niños para que de ahí surja la paz de los niños, por así llamarle, ¿no? No es la paz que Crecer quiere, sino que es la paz de los mismos niños al abordar preguntándoles,
observando cómo se comportan, observando qué es lo que entienden ellos por violencia o qué han vivido de violencia y qué entienden también de paz, etc. Entonces eso fue lo que me fue convenciendo de que no es como una organización que podríamos decir donde se romantiza la paz, ¿no? Donde la paz es como algo así utópico o que muy lejano, sino que se concretiza la paz en un aspecto de tomar acción, de vivirla con la gente, ¿no? Entonces, bueno, eso definitivamente fue lo que me pescó. Sobre todo, entonces, repito, la metodología y que detrás pues hay gente muy, muy preparada, con mucha experiencia, que ha estudiado la cultura de paz y cómo implementarla o cómo ayudar a la gente a que ellos mismos construyan su cultura de paz, ¿no? Entonces, a partir de eso me llamó la atención y comencé yendo a las juntas, eran una vez al mes, miércoles. Pues principalmente era apoyar en ver estrategias de comunicación, mensajes, temas de... Yo no soy diseñador, pero también ver temas de diseño, ajustes en diseño, desde esas cosas. Y pues bueno, ahí fui conociendo primeramente, pues además de Víctor, en aquel entonces estaba Diana como parte del equipo, Fabiola era la directora en aquel entonces. Y pues bueno, así fue el inicio de mi aportación, ¿no? Mis primeros acercamientos a Crecer. Que yo siempre he dicho que Crecer es gracias a todas estas personas, ¿no? Desde los que trabajaron en staff, desde los chicos voluntarios, chicos de servicio social, consejeros, cofundadores, donantes, financiadoras, toda esta red de personas que han ido contribuyendo a que la organización sea lo que es, ¿no? Yo estuve como directora de la organización 12 años y me ha tocado ver este proceso de crecimiento y de fortalecimiento. Me parece que hay 3 puntos muy importantes para que una organización pues pueda ir creciendo, ¿no? Obviamente un propósito, el propósito de saber que lo que estamos haciendo es pertinente, es necesario, es algo bueno para la sociedad, que tengamos muy claro qué queremos trabajar, desde qué enfoque, ¿no? Entonces, eso es un punto muy importante. Tener un consejo que pueda ser el pilar, el sostén de una organización, porque es la cara de la organización hacia afuera, ¿no? Genera confianza también, vela por los intereses de la organización, no solamente económicos, sino también en estas capacidades, ¿no? Instaladas. Entonces, el consejo fue algo muy importante para tener el staff fortalecido, ¿no? Y el otro punto muy importante es justamente quién dirige la organización operativamente, ¿no? La relación entre el consejo y el staff tiene que ser muy de la mano, muy equilibrado, con una confianza y comunicación importante. Entonces yo decidí dejar la dirección, ¿no? Creo que en la evolución de las organizaciones lo más sano es que el cofundador o el fundador no sea eternamente el director, ¿sí? O sea, creo que eso no es sano para ninguna organización, porque entonces hay una codependencia fuerte, ¿no? O simplemente pues se va haciendo una carga, porque bueno, pues tú fundaste, tú diriges, ¿no? Tú tienes el poder, tú decides. Entonces creo yo en esta decisión personal, llegó mi tiempo de dejar la organización, lo pensé, me costó 2 años hacer como esta separación. Mis compañeros consejeros me apoyaron, empezamos a buscar a alguien más y creo que la figura del director, cuando no eres el cofundador, es muy importante para la organización. Lo que veo en Crecer hoy, por ejemplo, tiene mucho que ver con precisamente ante las situaciones que vivimos hoy, ¿no? No es extraño, hay violencia, ¿no? y hay una desigualdad impresionante, ¿no? En nuestro país, desafortunadamente, ¿no? Creo que la solución está ahí, está justamente en trabajar con los niños, pero también trabajar con toda la gente que está alrededor de los niños, ¿no? El diplomado, por ejemplo, es súper importante porque llegamos a mucha gente y la verdad te cambia paradigmas, ¿no? Te cambia muchísimo la forma de pensar cuando te das cuenta de lo lejos que estamos, ¿no? Del lugar al que quisiéramos llegar, ¿no? Un lugar con justicia, con paz,
cuesta, y ese es un trabajo que hay que hacer todos los días, y Crecer hace eso, ¿no? Crecer todos los días está trabajando en eso. Entonces, creo que eso es fundamental. Creo que Crecer hoy sigue creciendo y sigue llegando a cada vez más personas. Hace muchos años empezamos a medir el impacto, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que lo logramos, ¿no? O sea, que se va logrando, que cuesta trabajo, sí, pero eventualmente vamos lográndolo, ¿no? Hemos tenido muchos aprendizajes en el camino, no es fácil, por supuesto, pero bueno, cada vez son más personas que conocen esta causa, ¿no? Y eso es nuestro, ahora sí que eso nos ayuda y nos motiva todos los días, ¿no? Cuando el niño recibe toda la formación en cultura de paz, termina siendo un formador también, ¿no? De alguna manera. Entonces, llegamos a mucha gente, ¿no? Finalmente, creo que hoy mucha gente se ha dado cuenta de la calidad de espacio seguro que representa la escuela para los niños, ¿no? Eso es algo que hoy, afortunadamente, Crecer puedes mantener, ¿no? O sea, todavía seguimos trabajando en el contexto de escuelas, ¿no? Que por supuesto es el más importante, y sin embargo al mismo tiempo reinventándonos, ¿no? Pues también en adultos, ¿no? También en adultos y en adolescentes, y también en grupos, mujeres, por ejemplo, ¿no? También es una parte súper importante. Entonces, finalmente terminamos incluyéndonos a todos, ¿no? en esta causa, y creo que eso también da mucha esperanza, ¿no? Darnos cuenta que cuando hablamos de cultura de paz, entendemos que tiene que haber un equilibrio y un balance entre todas las partes, ¿no? Tenemos que atender otros temas, ¿no? Otros temas que son importantes, ¿no? Como es el caso de las mujeres, ¿no? de la violencia de género. Eso también hay que atenderlo, ¿no? Y también tiene que ver con cultura de paz, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? También por eso, ¿no? El desarrollo en Crecer, o la evolución también, bueno, en general de Crecer, pues en varios costados he visto que ha evolucionado y se ha desarrollado, ha crecido, que definitivamente, para empezar, Crecer ha crecido, ¿no? A lo largo de todos estos años, tanto en temas de metodología, temas de gente, profesionalización, el mismo patronato, etc. Algo que ha sido clave le llamaría perseverancia, constancia, y que sobre todo las personas que son parte de Crecer creemos en la causa, ¿no? O sea, una fiel confianza y pues sí, seguridad de que lo que se hace con la metodología, lo que se hace en campo, lo que se hace en cada mensaje, en cada acercamiento con las audiencias, es de valor y se hace bien. Confiamos en que es posible construir esta cultura de paz, ¿no? O sea, no es algo utópico, no es un sueño así de discurso, sino también en el campo y de hechos, ¿no? De que se puede decir no, por ejemplo, que los niños aprendan a decir no, que los niños tienen derecho a jugar, que los niños pueden tener espacios propios, etcétera, ¿no? Y que pueden hablar, que tienen voz, que eso se puede ir construyendo constantemente. Y en parte ese ha sido el pilar, ¿no? O sea, que confiamos en la metodología, confiamos en el mensaje y confiamos en que es posible hacerlo. Eso ha ayudado a empujar a la organización o a hacerla crecer, desarrollarse, ¿no? Y a tener a la gente también correcta constantemente, ¿no? Gente que cree, gente que vota porque esto es algo favorable para la sociedad. Entonces, gracias a eso, pues hemos crecido, ¿no? O Crecer ha crecido en distintos aspectos, ¿no? En esta profesionalización que se ha llevado a cabo. Y yo creo que pues, va a seguir creciendo, ¿no? Va a seguir evolucionando, pero actualmente, al tener distintos acercamientos con otras instituciones o con otros gobiernos, etcétera, con otras personas, y de ir puliendo las formas en las que nos acercamos a la gente desde distintos costados, con los maestros, con los padres, madres de familia, maestros y maestras, padres y madres, y también con los mismos gobiernos, desde luego niñas, niños y adolescentes, y que el equipo ha ido constantemente aprendiendo, ¿no? Y no ha soltado esas ganas de aprender y de aportar a los niños y a esta cultura de paz, ¿no? Tuvimos a una persona durante 6 años, prácticamente la adolescencia de
de la organización, y hoy estamos en esta pues tercera etapa, digamos así, con Emiliano como director haciendo un gran trabajo, con un equipo de staff renovado también. Es muy importante que el staff también se renueve, que siempre venga sangre nueva, profesional, entusiasta, apasionada, ¿no? Sabemos que estar en una organización no es solamente un trabajo, es una vocación de vida. Estás convencido, ¿no?, que ese proyecto personal atraviesa también tu proyecto personal, profesional y personal, ¿no? O sea, compartes los valores, el entusiasmo, el querer impactar y hacer un bien también, ¿no? Entonces, hoy estamos como en esta etapa de madurez de la organización a los 21 años, ¿no? Y me da mucho gusto que la organización, había un gran miedo al decir, bueno, pues si yo dejo la dirección, ¿qué va a pasar? La organización se sostendrá, no se sostendrá, llegará gente pues con el mismo entusiasmo, la misma pasión. Me di cuenta que sí, me da enorme gusto, ¿no? Enorme gusto saber que a pesar de que los que estuvimos en el inicio ya no estemos tan involucrados, ¿no? Mis compañeros cofundadores no pertenecen ya al consejo. Yo estoy en el consejo hoy por hoy, pero me doy cuenta que la organización ha podido salir adelante porque, como hemos dicho, la organización en sí misma tiene vida. Tiene vida, ¿no? Tiene ya un propósito fuerte que sigue impactando socialmente y que hay otras personas que también siguen creyendo que trabajar para disminuir la violencia y generar capacidades, recursos en la infancia es importante, ¿no? Y entonces nos da muchísimo gusto que en esta... pues en seguir compartiendo, ¿no? Y abriendo y sabiendo, ¿no? Creo que para mí un proceso importante fue saber que la organización iba a cambiar, ¿no? O sea, iba a cambiar y que estaba bien, ¿no? No tienen las organizaciones que estar eternamente como estacionadas en lo mismo, ¿no? Y que iba a llegar otro director y a lo mejor iba a dar otro enfoque, o que el staff iba a ser distinto, o que a lo mejor los ejes cambiaban en cierta forma, y dijimos, bueno, paz con eso y sueltas, ¿no? Y dejas que la organización también crezca, que se expanda para donde tenga que ser y que siga siendo pertinente para dar respuesta a las necesidades sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido también creo que los que fundamos algo tenemos que soltar, ¿no? Y confiar en la nueva generación o en el nuevo equipo, tanto de staff como de consejeros, ¿no? En ese sentido también ha habido varios presidentes del consejo. Muy al inicio los presidentes del consejo eran cofundadores, ¿no? Se fueron rotando también la presidencia y llegó un momento en que la presidencia estuvo a cargo de alguien más que no tenía que ver nada con la fundación. Y esa persona dejó y hoy tenemos a Sergio Hinojosa, bueno, tuvimos a Héctor y luego a Sergio, buenísimo también. Y ha sido maravilloso que alguien más que no estuvo desde el inicio haya tomado la batuta y se sienta entusiasmado por continuar la obra, ¿no? Entonces creo que eso es, en cualquier organización, tener un consejo sólido, que trabaje por la organización comprometido, un staff también que vibre con la causa y un propósito fundamental. Y creo que esas condiciones se han ido dando hasta el momento. Una parte que creo yo que no se le ha dado su justa dimensión es las estrategias lúdicas. O sea, las estrategias lúdicas creo que son una parte que no se acaba de entender, ¿no? Creo yo que esa es una parte que a mí me gustó mucho de crecer, esta interacción con los niños, ¿no? En su momento para mí es justamente cuando llegué a las primeras escuelas, ¿no? Poder ver eso, ¿no? Poder ver cómo los niños aprendían jugando, ¿no? Y creo que a veces como adultos se nos olvida esa parte, ¿no? O sea, aprendes jugando, ¿no? Aprendes jugando y jugando empiezas a entender muchísimo de los valores, ¿no? Los valores humanos que deberíamos todos más o menos tener como un promedio, un estándar. Los aprendemos jugando, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Y recuerdo que teníamos estos juegos y entonces los niños no tienen ningún problema de jugar niños con niñas, ¿no? O sea, en realidad no. O sea, parece que es algo que era algo natural y sin embargo nos dimos cuenta que el juego acababa con estas barreras, ¿no? Estas barreras, o sea, niños y niñas podían jugar en paz perfectamente, ¿no? Y erradicar, en este caso, la violencia. Nos dimos cuenta que la violencia no era el juego, ¿no? La violencia era otra cosa, ¿no? O sea, el juego en sí mismo no tiene violencias, ¿no? O sea, el juego en sí mismo, incluso las competencias, o sea, en el juego finalmente te dejas de competir y empiezas a simplemente convivir, ¿no? Entonces, para mí eso es una cosa valiosísima, ¿no? Que tiene que crecer, ¿no? Y bueno, finalmente sí creo que
las personas que hemos estado aquí, por supuesto, necesitan tener algo de vocación, ¿no? Algo de vocación y claro, te apasionas, ¿no? Te apasionas mucho cuando ves a las personas que nos apoyan, ¿no? Toda la gente de servicio social, ¿no? Por ejemplo, los ves, o sea, brillan, ¿no? Están felices, ¿no? Encantados de estar trabajando en campo, ¿no? De estar haciendo cosas, ¿no? Con los niños, estar viendo esto. Es muy transformador trabajar con niños, ¿no? Ver en ese estado puro, ¿no? Su inocencia, su energía, todo esto, verlo funcionar y ver cómo asimila, ¿no? Todas estas ideas. Es muy transformador, ¿no? Al final tú vienes aquí a tratar de apoyarles en algo y al final el que sale más beneficiado eres tú porque terminas aprendiendo de ellos increíble, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me parece fundamental, ¿no? Es llegar a entender eso, ¿no? Entender que estas interacciones, en esas interacciones aprendemos todos, ¿no? Y en crecer, ahora sí que entendemos que, bueno, pues sí, la paz es algo que hay que construir todos los días, ¿no? Pero finalmente saber que el fruto no es simplemente un mundo mejor, sino un yo mucho mejor, ¿no? Entonces tenemos esta idea de tener paz contigo mismo, ¿no? Esto es una parte fundamental y eso se logra aquí, ¿no? Más allá de, claro, qué bueno hacer yoga, qué bueno hacer muchas cosas, pero si quieres tener paz contigo mismo, empieza ahí, ¿no? Trabajando con la gente, ¿no? Apoyándole a niños, adolescentes, niñas, adultos, ¿no? Todos, mujeres, todos estamos ahí. Entonces, básicamente, ¿no? Creo que es. Bueno, después de estos 21 años, lo que visualizo para crecer o que confío en que, para empezar, que continúe este crecimiento y este desarrollo, ¿no? Pero hacia dónde lo pudiera estar viendo en lo personal o cuál es mi aspiración también para crecer y para todo el equipo. Pues desde luego que seguir llevando la cultura de paz a más rincones, ¿no? En distintos aspectos, ¿no? Llevar el mensaje, tal vez sí estamos en campo y estamos muy firmes en el campo cuando trabajamos con las niñas, niños y adolescentes, pero también ir llevando poco a poco el mensaje en los lugares donde podamos, ¿no? O sea, en redes sociales y demás, de que la paz, como siempre ha dicho Crecer, es trabajo de todos los días. Y que es posible, que es algo que podemos aprender y que se puede ejercitar en cualquier lugar, cualquier espacio y con todas las personas, ¿no? Entonces, irlo llevando poco a poco ese mensaje e irlo extendiendo. Desde luego, también en temas de formar a más personas, se ha avanzado bastante en eso, en Crecer, diplomado, maestros, distintas personas de organizaciones gubernamentales, pero también, pues, llegar a públicos o a organizaciones privadas, ¿no? A escuelas privadas o a incluso empresas donde dejar esta semilla o esta cultura de paz bien establecida con nuestra metodología, ¿no? Es decir, ser el referente de cultura de paz no solo en Nuevo León, sino en México, porque se tiene la metodología con que compartirla, ¿no? Entonces, pues sí, lo veo crecer en ello, en seguir expandiendo el mensaje, también en organizaciones privadas, escuelas y demás, y ir potencializando, por así decirlo, esta metodología que ya se ha construido, ¿no? Aprovecharla y llevarla a su máximo potencial, ¿no? Digo, suena trillado, pero creo que se puede aprovechar mucho esta metodología que tiene Crecer, ¿no? De cómo aborda la cultura de paz, y más la pueden disfrutar. Sí, disfrutar puede ser la palabra correcta, o aprovechar más otras organizaciones y otros grupos de personas, ¿no? ¿Qué más quisiéramos, y lo hemos dicho muchas veces, que estas organizaciones que trabajamos en la prevención de la violencia desaparecieran, o sea, no existieran, porque eso quiere decir que la sociedad es capaz de autorregularse y de encontrar pues los mecanismos que nos permitan siempre tener capacidad de resolver los conflictos de una forma no violenta, ¿no? Y de tener una realidad más justa para todos y todas, ¿no? Pero lo que vivimos, pues todavía queda lejos de eso, ¿no? Entonces, organizaciones como Crecer y otras más son necesarias para seguir desarrollando capacidades y una visión donde
primeramente el ejercicio personal, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? La violencia surge de las personas. Entonces las personas somos las que tenemos que revisar cuáles son esos mecanismos de violencia aprendidos, cómo las tenemos que desaprender y reaprender nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? Entonces, ese proceso educativo, formativo, es permanente y constante, ¿sí? Entonces, creo que eso es un eje y una línea que Crecer seguirá, en la que tiene que seguir comprometido, ¿no? En desarrollar capacidades, habilidades en las personas para ser muy consciente de tus violencias, de nuestras violencias, y hacernos responsables por eso, ¿no? Y entonces entrar en un proceso de toma de conciencia, de reflexión y de desarrollo de capacidades. Nosotros en Crecer lo hacemos a través de la infancia, ¿no? Y está perfecto, lo hemos visto. Los niños tienen que saber que la violencia no es la cotidianidad en las relaciones. Hay otras maneras de relacionarse y eso se los tenemos que modelar. Entonces, esa es una línea muy importante. Otra línea, pues seguirá siendo desarrollar, fortalecer los programas que tenemos y también abrirnos a otros programas como los que estamos trabajando hoy por hoy con No Means No, en desactivar o prevenir la violencia sexual específicamente, ¿no? Es una línea de violencia también muy dolida y me parece que programas como esos, ¿no? Donde se vinculan y trabajamos en red, en la historia de Crecer varias veces hemos trabajado con otras organizaciones en red. A mí me parece que esa es una línea fantástica que hay que seguir impulsando, ¿no? El trabajo en red hoy por hoy. Los fondos internacionales o la visión de muchas fundaciones es justamente el trabajo en red, no solos, sino con más organizaciones, con más fuerza ciudadana que siga impactando, ¿no? Trabajar en una zona específica es imposible llegar como caudillo, como salvador y estar como solo. A veces hay cosas que se empatan. Entonces, el compartir los saberes con otras organizaciones, trabajar de la mano, creo que ese es un signo de madurez también en la capacidad que tenemos de compartir recursos, de compartir saberes, de poder organizarnos, de ser más efectivos, ¿no? Esta línea de poder medir los resultados tiene que ser algo permanente, de medir los resultados y de demostrar que tenemos estos resultados para que más personas volteen y nos inviten a trabajar en otros ámbitos, ¿no? Que nuestros programas impacten, se extiendan. Estamos trabajando en Nuevo León, estuvimos trabajando en Chihuahua, esta fue otra etapa que al rato platicaré, pero hoy por hoy que estamos en Nuevo León, ¿por qué no pensar en expandir también nuestros programas? Lo hemos hecho a través del diplomado con la Universidad de Monterrey, donde tenemos alcance a nivel nacional, incluso otros países de América. Entonces creo que nuestro impacto hay que expandirlo a más lugares, ¿no? A más personas. Y esta parte de la sostenibilidad, creo que también esa es una línea que tenemos que seguir explorando y ver en esta necesidad de cuidar nuestra casa común, cómo Crecer tiene un rol de desarrollar programas, estrategias, líneas de acción en el tema de cómo cuidamos nuestra relación con el planeta, ¿no? Entonces, es un tema de cómo trabajo conmigo, cómo trabajo con el colectivo, con mi comunidad social y cómo también estas acciones tienen un buen impacto del cuidado en estas relaciones de poder que generalmente se gestan con las personas y con el ambiente. Entonces, nuestros programas tendrán que tener una visión socioambiental desde ese ámbito, trabajar en red, abrirnos a experiencias internacionales y creo que también muy importante es que desde la procuración de fondos pues lograr esa fortaleza también de encontrar más personas físicas, donantes, que puedan seguir apostándole a la causa, ¿no? Que puedan involucrarse. Nuestros donativos han sido mucho de fundaciones, pero sí necesitamos más personas, donantes mayores que puedan apostarle a la causa para que nuestros programas puedan permanecer en el tiempo, ¿no? Sí, siempre cualquier organización, nuestro anhelo es estar en ámbitos donde podamos trabajar con otros actores, siempre en política pública, ¿no? En política pública o en programas que sabemos que tienen un valor estratégico en la sociedad, ¿no? Y me parece también valioso que aprovechemos los recursos, siempre lo he dicho, ¿no? Este trabajo conjunto de gobierno, ¿no? Que tiene los recursos también de programas de prevención de la violencia y sociedad civil, que tenemos años de conocimiento, de profesionalización,
me parece que tiene que seguir fortaleciendo, ¿no? Porque pues los gobiernos a veces son 3 años, 6 años, se van, pero las organizaciones permanecemos, sabemos las condiciones de ciertas comunidades y creo que tendríamos que estar trabajando mucho más de la mano, ¿no? Con estos actores, tanto del primer sector, del segundo sector, del tercer sector, junto con las empresas. Entonces yo visualizo que necesitamos seguir trabajando desde este ámbito y profesionalizando a nuestro equipo, ¿no? Y dándoles condiciones de seguridad también, ¿no? El equipo, el staff, siempre en Crecer lo hemos dicho, lo que predicamos hacia afuera lo tenemos que vivir hacia adentro, ¿no? Entonces que al interior de la organización siempre se viva este ambiente de cultura de paz, que se priorice el diálogo y la seguridad también para que las personas que trabajan aquí lo vean como un espacio donde puedes desarrollarte profesionalmente, ¿no? Y tienes una carrera de vida aquí. Entonces me parece que ese ámbito también de trabajar hacia el interior, donde la gente tenga sus condiciones favorables, también ese es un reto que sigue siendo para la organización. Y obviamente un consejo fortalecido, siempre, ¿no? El consejo fortalecido, donde está fuerte, ¿no? Para que se den las condiciones de poder impactar mucho más hacia nuestra comunidad. Claro, un proyecto que llevo en el corazón, justamente cuando yo estaba en Fundación Yaguno y trabajé muchos años ahí en la zona de la Sierra Tarahumara, eso me permitió conocer muy bien la región. Y cuando decidimos hacer Crecer, pues pensando en estas zonas rurales y urbanas, yo les dije a los compañeros, oigan, yo tengo una motivación muy importante, yo quiero seguir trabajando en Tarahumara, ¿no? De hecho, cuando yo regreso de Tarahumara, digo, quiero ser puente, ¿no? Entre ver cómo podemos seguir apoyando aquella zona. Y así lo hicimos durante 10 años prácticamente. Empezamos con un proyecto de becas escolares en una zona muy olvidada de la sierra, muy al sur del estado, en el municipio de Guadalupe Calvo, una zona no turística, una zona que pertenece al Triángulo Dorado famoso, una zona con mucha población tepehuana, es la segunda etnia indígena importante en Chihuahua, con población mestiza. De Monterrey hacíamos unas 15 horas de camino, así de corridito, ¿no? O sea, Chihuahua es muy grande el estado y aparte pues las carreteras y los caminos hacia esas poblaciones suelen ser bastante complejas, ¿no? Te adentras a la sierra y pues bueno. Empezamos con el programa de becas escolares apoyando una secundaria federal, una secundaria que atendía a población mestiza e indígena y pues con muchísimas necesidades, ¿no? Mucha pobreza, mucha marginación. Entonces, pues a veces los chicos desertaban de la escuela por no tener el uniforme, no poder pagar una cartulina, o sea, nada. Entonces, bueno, apoyamos las becas escolares, buscamos padrinos. Así fue cuando iniciamos Amigos por la Paz, pues fue diciéndole a las personas, ¿no? Puedes apoyar niños en el programa de Chihuahua para una beca escolar y niños en nuestros programas formativos aquí en Nuevo León, ¿no? Entonces tenían los padrinos o los Amigos por la Paz tenían esa posibilidad de apoyar un programa o el otro. Y la verdad que fue muy exitoso porque a la gente le llamaba mucho la atención apoyar a un niño indígena, a un niño mestizo en una condición de pobreza extrema con el donativo, ¿no? Entonces muchos años hicimos ese match entre las personas aquí en Nuevo León, en Chihuahua, con la población en Chihuahua y esa beca escolar pues incluía poder pagar una parte simbólica de su aportación a la escuela, sus uniformes, ¿no? Un poquito los útiles escolares. Y muchos años llevamos los útiles escolares de aquí, ¿no? Cargando en la camioneta. No tenía yo el staff todavía, ya era directora, pero invitaba a mis amigos. Entonces nos íbamos allá a la sierra a entregar los útiles escolares una vez al año y hacer otro tipo de intervenciones, de talleres con los chicos, ¿no? Así duramos como unos 6, 7 años, hasta que después de 7 años dijimos, ok, los chicos se gradúan de la secundaria y luego ¿qué? Se van a sembrar mota, porque esa es la verdad, pues esa es una de las actividades económicas de la zona. Los chicos iban a sembrarse amapola, marihuana, ese era el trabajo. Entonces decíamos, bueno, ¿qué más la escuela está aportándole a estos chicos, ¿no? ¿Qué otra visión de una actividad económica podemos gestarles, abrirles de la visión? Entonces empezamos a hacer un diagnóstico, se contrató a una persona que nos ayudara a hacer un diagnóstico y nos dimos cuenta, bueno, pues la gente allá trabaja para comer realmente, ¿no? Esa es una necesidad básica. Entonces empezamos a hacer un proyecto donde la escuela se convirtiera en un modelo
donde los chicos experimentaran, ¿no? Lo que es tener actividades productivas, ecotecnologías, ¿no? Entonces, primero captar el agua, porque la situación del agua en la escuela dependían de una bomba. Total, bueno, captamos agua y luego hicimos un pequeño huerto y luego hicimos una granja simbiótica con conejos y gallinas. Luego algunas ecotecnologías donde los chicos se quedaban en el albergue, ¿no? Para que ellos vieran, oye, pues puedo generar calor de las celdas solares, de un equipo de gas solar, etcétera. Y luego, cómo conservo la comida, ¿no? Entonces, tallercitos de conservación. Entonces, hicimos todo este proceso, todo este ciclo de cierre. Muy lindo, los chicos súper entusiasmados, ¿no? De ahí brincamos a que los chicos no solamente lo experimentaran en la escuela, sino que lo llevaran a sus casas. Entonces hicimos un pequeño grupo de promotores, seguimos apoyando sus becas escolares, iban a la prepa ya los chicos y dijimos, bueno, te sigo apoyando la prepa, siempre y cuando tú seas promotor y te lleves por lo menos 3 de esas ecotecnologías a tu casa. Empezamos con un primer proyecto piloto de 12 promotores, 12 casitas. Sí establecieron la mayoría su granja de conejitos con gallinas para tener carne, su huertito y generalmente se llevaban el gas, ¿no? El gas solar para calentar agua en su casa. Segunda etapa, otros 12 promotores, total que juntamos 25, así durante 2 años más o menos, y luego de ahí estábamos empezando a hacer una red de los mismos promotores para pensar ya en una producción de pollo para vender en la misma comunidad. Sin embargo, la violencia, eso fue en el año ya 2008, 2009, ustedes recordarán que esos años estuvieron bien calientes, ¿no? Y fue ya muy difícil supervisar el proyecto. Entonces fuimos como desarrollando una estrategia de salida de la comunidad y después de 10 años dejamos esa pequeña red. Uno de los chicos también lo apoyamos para que estudiara una carrera universitaria en Huachochi y nos retiramos de la comunidad justamente en ese proceso, cuando estaba empezando a fortalecerse la red de chicos en esta red productiva, ¿no? Por un lado, la violencia estructural, porque pues ya era insostenible. Yo generalmente iba a la comunidad unas 3 veces al año, por tierra, por aire, teníamos unos taxis aéreos, hay unas avionetas para que nos cruzaran a la comunidad. Pero llegó un momento en que ya ni eso, ¿no? Al coordinador, pues, lo detenían en el camino, ¿no? Un día sí no lo detuvieron más de 3, 4 horas. Entonces era mucha angustia. Yo no podía tener a un padre de familia en esas condiciones, con el riesgo de que un día le pasara algo. No. Y yo ya no podía ir tampoco. O sea, nadie del equipo podíamos ir a trabajar, a supervisar, porque pues, las condiciones de seguridad no eran favorables, ¿no? Entonces, bueno, y sí, fuimos haciendo una estrategia de cierre, de salida de la comunidad y pues prácticamente también como organización decidimos centrar el esfuerzo en Nuevo León y tocó justamente un poco con mi salida, ¿no? O sea, cerramos el programa y al poco tiempo también dejé yo la organización y creo que esa etapa de la organización fue muy buena, de mucho aprendizaje, de mucho impacto y como les digo, pues también hay que saber cerrar ciertos procesos para que se abran otros nuevos, ¿no? No podemos tampoco permanecer eternamente en una comunidad o en una escuela, hay que dejar capacidades ahí, hay que desarrollar a las personas porque no es sano tampoco que una organización viva eternamente en un mismo lugar y se haga una codependencia, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que saber cuándo llegar y cuándo irnos, ¿sí?